Ah, ok, ahorita pues solo para seguridad de ustedes estoy grabando pues la clase. Eso por aquellos compañeros que recuerden que tienen algunos inconvenientes, ya sea para escuchar, para entrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces les decía Gracias, abogado. que, ok, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en este primer parcial y vamos a hablar ahora de lo que nos va a pasar en esta segunda unidad. Ok, el día jueves, que fue el examen, algunos de ustedes, y esto sí es necesario poderlo aclarar, para que no haya ninguna mala fe, ninguna otra situación que de repente se pueda presentar. Recuerden que la cuestión tecnológica depende pues de nosotros mismos, de los seres humanos, y muchas veces pues Mami, tratamos en lo posible de que lo voy a. tecnológico pues sea específicamente un aspecto meramente tecnológico y que nos pueda servir de apoyo para las actividades que hagamos. El día del examen, algunos de ustedes me escribieron que apareció algo atípico dentro del desarrollo del mismo, que fue precisamente un aspecto en donde pedía la comprobación de las preguntas. Y muchos de ustedes, pues, hicieron para bien, porque recuerden que es un derecho de todos ustedes tener la revisión del examen y al mismo tiempo, después de la revisión, pues, poder evacuar cada una de las dudas que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Dentro de las dudas, pues muchos de ustedes me escribieron precisamente por la situación presentada, en donde se pedía la comprobación de la misma pregunta. Les explico así rapidito. Normalmente en este tipo de evaluaciones no debe de existir esa situación porque la comprobación se da solamente para evaluaciones que son sumativas, perdón, que son no sumativas, perdón. Lo que sí debe de darse es hacer su evaluación y al final usted enviar las respuestas. Pero muchos de los que me llamaron, muchos de los que de repente me enviaron sus dudas por WhatsApp, pues les expliqué uno a uno y me pidieron revisión de cada una de los exámenes que ahí estaban dispuestos. Lastimosamente, en el sistema se dio esa situación, pero gracias al Señor no incidió en los resultados de la gran mayoría de ustedes, porque como ustedes pudieron ver y evidenciar, la mayoría de ustedes pues sacaron una evaluación muy razonable y muy buena, ¿verdad? El promedio de notas fue de aproximadamente un 51%, unos 51.67%. Eso significa que en promedio la mayoría sacó arriba de 50. Muy pocos sacaron abajo de esta nota, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Bueno, que de cierta manera, pues la mayoría de ustedes, considerando la buena fe de su participación dentro de la evaluación, pues hubo un buen suceso en cuanto al aprendizaje y en cuanto a lo que es el desarrollo de las actividades en conjunto con las lecciones que habíamos dispuesto dentro del examen, ¿verdad? Entonces, yo les hago esta aclaración porque, así como les dije a la mayoría, yo hice una notificación al campus porque cuando nosotros disponemos una actividad, siempre las probamos, ¿verdad? Cuando yo la probé, no estaba dispuesta a esa situación, ¿verdad? Cuando ya ustedes lo desarrollaron, yo me percaté hasta faltando unos 20 minutos antes de las 9 de la noche. Ya la mayoría, en un 96 o 97%, ya habían culminado sus exámenes. ¿Verdad? Entonces se dio esa situación, yo les expliqué uno a uno cuál fue el hecho que se dio porque se daba la oportunidad de comprobar la respuesta. Y de cierta manera, al generarse la comprobación de la respuesta, usted después podía modificar su respuesta. Pero recuerden que el sistema toma, como es una evaluación sumativa, no toma los intentos dentro de cada una de las respuestas, ¿verdad? Y eso es algo que usted tiene que meditar. ¿Por qué? Porque la evaluación se da con un fin y es medir de cierta manera el conocimiento que usted ha adquirido durante la unidad. Entonces, el objetivo era cumplir esa situación. Entonces, claro, la mayoría, pues algunos de los que presentaron esta situación,
pues les hicimos las evaluaciones pertinentes, les mandé las capturas de pantalla por vía WhatsApp con la mayoría de ustedes. A algunos yo les hablé personalmente y ustedes pudieron hacer constar eso. Así que en ese sentido, pues, gracias al Señor, por lo menos en lo que cabió, o lo que cupo, mejor dicho, es el término correcto, dentro de lo que cupo, ¿verdad? No hubo más que esa situación que no afectó en la nota en general, ¿verdad? Entonces, de ahí en lo que cabe por delante, pues solamente tienen que esperar esta semana, que esta semana pues yo estoy haciendo las revisiones de sus trabajos. Eso en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Yo les felicito nuevamente porque salieron muy bien, ¿verdad? En cuanto a sus trabajos pendientes, recuerden que hay un foro que ahorita pues ya se tiene que calificar. Yo lo estoy calificando en una matriz que yo normalmente hago porque en esa matriz yo evidencio cuántas participaciones dio, dentro de esas participaciones, si usted citó, si usted referenció, si dentro de sus participaciones también hizo cuestiones propias o si usted respondió y al mismo tiempo cumpliendo con cada uno de los requisitos que ahí se les pide en relación a cada uno de los foros. Que recuerden que fueron 2 foros, ¿verdad? Entonces, todavía no les aparece la nota porque yo estoy haciendo dicha evaluación por separado. Porque cuando ya termine esa valoración que la estoy haciendo precisamente en esta semana, entonces ya les voy a volver a aperturar y ustedes ya van a poder ver su nota en sus foros. Yo les voy a decir aproximadamente entre viernes y sábado, les voy a postear ahí en el chat y les voy a decir, miren, ya pueden verificar sus notas en cuanto a lo que es el foro, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues hacer sus valoraciones y cualquier duda, pues recuerden que estamos a sus órdenes, ¿verdad? En cuanto a los trabajos, como son trabajos grupales, hay algunas dudas que se dieron en la mayoría de ustedes y fue en la forma de entrega de los trabajos, porque yo creo que a la mayoría de ustedes les aparece la entrega como borrador, ¿verdad? Como borrador y no entrega definitiva. Miren, eso es algo que de cierta manera hemos tratado de solventar dentro de la plataforma, porque cuando usted hace una entrega, tiene que quedar como definitiva, ¿verdad? Pero no se preocupen, yo a la mayoría de los que me hicieron la consulta, yo les dije, no se preocupen, porque el trabajo ahí está subido dentro de la plataforma. Entonces yo lo estoy evaluando, ¿verdad? Pero si dentro del sistema les aparece que fue entregado como un borrador, no entregado definitivamente. Entonces, ahí aparece un mensaje al final de la plataforma que les dice que tienen días retrasados. No se preocupen por eso, ¿verdad? Porque la gran mayoría de ustedes los entregaron. Entonces, yo eso sí eso lo reviso por separado, ¿verdad? Permítame, Lisbeth, ya les voy a dar chance para hacer sus dudas. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, ¿verdad? Yo estoy haciendo sus revisiones, recuerden que son 13 grupos y son 3 actividades distintas. Entonces, en la mayor parte de las actividades hay varios requerimientos que hay que revisar. De igual manera, estoy haciendo una matriz y ahí estamos haciendo, mediante una rúbrica, una evaluación muy minuciosa dentro de cada uno de sus trabajos grupales, ¿verdad? Se les dio la oportunidad, por eso es que no dispuse el material. Si ustedes se fijaron, yo les dije, miren, el viernes les queda tiempo para entregar y terminarse sus participaciones en el foro y las tareas que hacían falta. Hubieron algunos compañeros que como no me aparecen en grupos, no me aparecen entregas, ¿verdad? Entonces son muy pocos, muy pocos. Creo que 2 o 3 compañeros me aparecen de esa manera. Entonces, sería muy, pero muy importante que esos compañeros que no les aparece entrega, pues que se comuniquen conmigo para ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si de repente no tienen grupo, si tal vez están dentro de un grupo
y no me lo han notificado. Entonces es importante que usted me lo notifique o usted me lo diga, ¿verdad? Para que de esa forma evitemos cualquier situación. Claro, ahorita no les va a aparecer no les va a aparecer nota en la actividad hasta que termine de revisar todos los trabajos. Si Dios lo permite, como les dije anteriormente, entre viernes y sábado, yo voy a estar subiendo las valoraciones dentro de la plataforma. Yo ahorita voy más o menos en un 45% de las revisiones. O sea, más o menos estoy revisando eso porque algunos sí me las entregaron primero, pero como recuerden, tenemos que ir subiendo contenidos. La unidad la tuve que volver a trabajar porque recuerden que la unidad 2 no es exactamente la misma unidad del periodo pasado, porque recuerden que el periodo anterior, pues tuvimos ese inconveniente en cuanto a que era presencial y caímos de una sola vez como clases virtuales. Ahorita pues es netamente virtual. Entonces, si ustedes sí se fijan, ya les dispuse el material dentro de la plataforma, ¿verdad? Y dentro de la plataforma, entonces ustedes tienen que ir profundizando en cada una de esas actividades. Y para eso, más que todo, también es el día de hoy, para que si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas, pues podamos profundizar. Ahora, en relación a lo que les decía ahorita, en cuanto a a la evaluación de la primera unidad y a los trabajos, que son 5 actividades, que son 3 trabajos grupales y 2 foros, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita de la primera unidad. Lisbeth, ¿me iba a decir algo? Sí, abogado, conforme a lo de las entregas del trabajo, yo cometí el error de ponerle enviar tarea también, porque de igual forma me aparecía como borrador. Entonces, además de que lo envió el coordinador del grupo al que pertenezco, también sale que lo envié yo. Sí, Pero, entonces ajá. espero no haya problema por eso. No hay cuidado, pero igual el coordinador lo entregó. Sí, él lo entregó a tiempo. Ah, bueno, entonces, Digamos que un poquito después de que usted lo asignó el trabajo, pero como le digo, cuando revisé me salía así enviar tarea, entonces no pregunté primero, sino que de un solo me lancé a hacer las cosas. Ah, ok. No, entonces, pero no hay problema. En ese sentido, recuerde que como ustedes ya están trabajando de manera grupal y yo siempre, por eso les pido que siempre vaya acompañado con la portada, se recuerden. Aunque yo confecciono los grupos en la plataforma, ese es el objetivo de que cuando yo le ponga la nota, por ejemplo, al coordinador, de forma automática a todos los del grupo me tiene que poner la nota que yo le pongo al coordinador, ¿me entiende? Entonces, pero de Sí, igual entiendo. forma, siempre tengo que revisó la portada porque de repente más de alguno no me notificó, no me dijo, no, yo soy parte de este grupo, ¿me entiende? Pero no se preocupe. Sí. El trabajo ahí está subido, aunque le aparezca de esa forma, yo lo resuelvo, después yo edito y lo pongo como entrega definitiva, ¿verdad? Entonces, Ok, aunque de bueno, repente le entonces. aparezca, no, ya tiene tanto tiempo de que no lo he entregado de forma definitiva, no se preocupen porque igual el trabajo ahí está subido. Así que por lo menos ustedes subieron con la actividad en tiempo, ¿verdad? Así que no hay problema. Ya ahorita, pues sí, ya si ustedes tratan de hacer alguna modificación o algo, se van a fijar que ya no se puede, ¿verdad? Porque Ok. automáticamente ya el sistema, pues, corta la oportunidad para poder hacer algo más, ¿verdad? Bueno, Ok, muchas gracias, abogado. bueno, no sé si tiene alguna duda, ¿alguien más tiene alguna duda sobre lo que hicimos en esta primera unidad? Para poder ahorita mostrarles lo de la segunda unidad. No, abogado, duda que No. la primera solamente. Ok, bueno, entonces estén pendientes al final de esta semana que vamos a disponer ya las notas de sus acumulativos para que así ustedes ya sepan cuál es su nota final para esta unidad número 1. ¿Ok? Bueno, ahora, ahorita les estoy compartiendo pantalla. Si se fijan, ya les aparece a partir del día de ayer. No se los puse el fin de semana para darles un pequeño respiro, aunque lo mejor
a veces uno dice, bueno, cogió el comido, cogió el quebrado, pero al mismo tiempo ya comenzar con la siguiente unidad. Pero para tomarlo con tranquilidad decidí subirlo posteriormente para que ustedes pues terminaran de entregar el viernes y el fin de semana yo terminar de afinar los contenidos y de esa manera subírselos precisamente el día de ayer. Aquí ustedes pueden evidenciar el material, que recuerden que es el material resumen, que siempre se los acompaño. Les aparece la lección, que recuerden que la lección siempre depende del material, ¿verdad? Lo único que en el material está resumido y ya en la lección ya está precisamente evacuado. Y aquí hasta el momento les aparecen 4 actividades. Lo que pasa es que en esta actividad están tres actividades y todas están relacionadas una a una. Y ya les voy a explicar por qué. Hoy les subí el foro de esta unidad, que es siempre dependiente del tema, que es de la lección y del material de esta segunda unidad. Ahora, en base a contenido, jóvenes, porque algunos me han estado preguntando por aparte y no les contesté, pero sí de repente falta alguna otra clase, porque están preocupados porque de repente ven bastante contenido. Entonces, no se preocupen que lo que es de contenido para esta unidad es lo que está aquí, nada más. No va a haber otra clase más, ¿verdad? Esta es la clase 1, clase única de la unidad 2, ¿verdad? Lo único que sí me falta agregar aquí es una tarea más que les va a aparecer mañana por la tarde, que es siempre, solo que este sí es un trabajo individual. Esa es la diferencia que va a ser en relación a este trabajo. Estos 3 trabajos son todos grupales, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, en la unidad 1, también los únicos trabajos individuales fueron los foros, pero nadie me presentó, por decir así, un trabajo individual fuera de las actividades que habíamos hecho, ¿verdad? Porque el objetivo es evaluar lo que nosotros estamos haciendo acá y lo que nosotros nos presentamos aquí, ¿verdad? Entonces, no se las he subido porque quiero que vayan paso a paso. Ayer yo los invité a que leyeran el material, ¿ok? Y también les invité a que ya se fueran metiendo en lo que es la lección. Ahora, lo que corresponde a partir de esta semana, que ya ustedes deben ir trabajando en base a esos contenidos, son las 3 actividades que aquí les aparecen. ¿Ok? Esas 3 actividades son muy, pero muy importantes. Y ya les voy a explicar por qué. Voy a irme a las 3 actividades para que así ustedes puedan entender a qué me refiero con esa parte, ¿verdad? Que tiene que ver propiamente, ¿verdad? A lo que es el proceso de investigación científica. Ok. Aquí está la actividad 1, 2 y 3. La obligación de ustedes es que ustedes lean, analicen y ustedes entiendan, pero muy bien entendido, lo que es el contenido del material resumen y de la lección. ¿Por qué? Porque el objetivo es ir desarrollando cada actividad práctica. Vamos a ver la primera actividad. Miren, la primera actividad es tema de investigación. ¿Qué es lo que ustedes van a ver dentro de lo que es el tema de investigación? Bueno, aquí, ¿qué es lo que se les solicita? Importante que sigan cada instrucción. Miren, la número 1 dice, con el material suministrado en PDF, que es el resumen de la unidad 2, más la lección, más la investigación bibliográfica, que recuerden que siempre yo les pido mínimo 3 referencias, aplicando las normas APA. Ojo, ¿cómo va a aplicar las normas APA? A las referencias, no al trabajo de entrega. Ojo, ¿verdad? Es aplicado las normas a las referencias bibliográficas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, usted va a contestar estas 3 preguntas. O mejor dicho, es una pregunta y usted va a elaborar estos 2 aspectos más, ¿verdad? Primero, la letra A. Usted tiene que leer el material. Yo ya les he suministrado 2 textos completos de investigación, jóvenes.
Eh, Esos dos textos son muy buenos y usted nada más va a tener que conseguir un tercero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a contestar en la primera pregunta? ¿Por qué es importante tener ideas o temas de investigación? Esa va a ser la primera respuesta que usted va a dar. Entonces, eso está dentro del contenido. Recuerden que el contenido siempre es básico. El contenido es en base al mismo trabajo que hemos venido haciendo desde la unidad 1. Los trabajos tienen una introducción, tienen un contenido, que ahí es donde tiene que contestar esos tres aspectos que aparecen ahí, tienen conclusiones y tienen la parte de la bibliografía. Y recuerden que siempre tienen que disponer una portada. Aquí la diferencia es que el documento, usted lo va a trabajar en lo que nosotros llamamos documento de Google. ¿Por qué la iniciativa del documento de Google? Porque recuerden que aquí dentro de la clase, como dice, métodos y técnicas de investigación e informática, entonces vamos a ir aplicando ciertas aplicaciones informáticas y tecnológicas para poderlas desarrollar dentro de la clase. Entonces, si usted de repente no sabe qué es un documento de Google, yo aquí les expongo cómo se elabora. Aquí hay un video, miren. Este primer video es una guía rápida, rapidísima, para poder crear un documento en Google Docs. Porque, ¿cuál es el objetivo aquí? Como van a entregar al final un solo trabajo, si bien es cierto, son 3 actividades, pero las 3 actividades van concatenadas y usted las va a entregar en un solo trabajo y por eso tiene que irlas modificando conforme vaya avanzando. Aquí es importante que no me deje a última hora, porque recuerde, a partir de hoy, ¿cuántos días nos quedan para el examen? Y la fecha última de entrega de los trabajos es el día del examen. Siempre doy unos 2 días más. Recuerden que normalmente siempre queda esa amplitud. Más bien, yo los felicito porque todos los grupos me cumplieron con la entrega de sus trabajos. Todos los grupos. Los únicos que no me entregaron son aquellos que yo no tengo registrados dentro de los grupos. Y esos son los compañeros que yo estoy solicitando que me escriban para ver qué fue lo que pasó, para poder identificar a ver qué... pero bueno, eso lo vamos a ver conforme vayamos haciendo la evaluación, porque recuerden que también como uno a veces se va a dar cuenta si no está evaluado. Entonces, pero de igual manera, si usted sabe a ciencia cierta, usted de que no me entregó algún trabajo o de repente usted no estaba trabajando con un grupo, pues se tiene que comunicar con su servidor, ¿verdad? Para ver qué fue lo que pasó. Bueno, volvamos nuevamente a esta parte. Entonces, la primera respuesta que usted va a hacer es esta. ¿Por qué es importante tener ideas o temas de investigación? ¿Qué es lo que usted tiene que leer? Usted tiene que leer el resumen de la unidad. Tiene que leer la lección en total y usted tiene que investigar por lo menos 3 referencias bibliográficas, o sea, otros textos. Se puede ayudar de los textos que yo les estoy disponiendo ahí. Recuerden que en la guía didáctica, aunque yo sé que varios no me la leyeron, no importa, pero ahí hay varios textos muy interesantes de metodología de la investigación. Ahí hay 3 textos, ¿verdad? El primero es de Sampieri, Hernández Collado, que ese documento es completísimo y ahí les acompañé 2 ediciones. Una está en los materiales, bueno, aparece una que es la 5ª edición, pero hay una 6ª edición que salió ahorita en el 2014. Esa la tengo en el blog. Entonces, si usted de repente quiere verla, ahí también en la parte de la guía didáctica está el texto completo. Ahí usted puede leer un poquito, profundizar, ver y sacar precisamente y poder responder esa pregunta, ¿verdad? También está el material de César Bernal. Y también están ahí algunos pequeños materiales que eso sí no son textos, son algo así como, son ayudas a los materiales principales, que en ellos pues ustedes van a poder también buscar algunas de las respuestas que vamos a estar trabajando dentro de la unidad, ¿verdad? Ok, esa es la primera pregunta. La segunda es que a partir del contenido que nosotros hemos suministrado, si ustedes sí se fijan en el material,
en PDF del resumen de la unidad 2, ahí aparece un ejemplo en donde yo elaboro un título. Y hay algunos ejemplos ahí también que les aparece en el texto de donde usted puede encontrar títulos de investigación. Lo primero que ustedes se tienen que quebrar la cabeza es definir diversos temas. Lo primero es detectar temas de investigación. Recuerden que ahí les dice que un tema puede salir del lugar menos indicado, ¿verdad? Ahí les damos una guía, que de repente hay formas de poder encontrar un tema en el aula de clases, dice, los mismos profesores podemos dar algunos de esos títulos. Ahorita, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho está realizando un congreso virtual de investigación científica. Si ustedes de repente quieren averiguar, ingresen a la página de la universidad, efectivamente en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y ustedes van a encontrar ahí diversos temas de investigación jurídica, ¿verdad? Pero ojo, lo primero que usted tiene que suministrar son 10 títulos, pero en diferentes campos o disciplinas. O sea, ahí tienen algunos ejemplos. La chepia se las estoy dando en los textos que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Búsquelos ahí en los textos. Y claro, usted póngame de dónde sacó la fuente. Es lo único que yo le estoy pidiendo. Porque mi objetivo es que usted lea el material. Léalo, ¿verdad? Léalo para efectos de poder constatar lo que les estoy diciendo. Entonces, el literal B es que usted tiene que elaborar 10 títulos, ¿verdad? Pero esos 10 títulos usted los puede investigar. Eso es lo que les estoy diciendo. Ahora, el tercero, que ese sí es y debe de ser autoría de ustedes, o sea que ustedes tienen que crearlo. Voy a borrar esto para no... Es esto. El C es elaborar una lista de 5 títulos. Los 5 títulos, eso sí usted tiene que ser dentro de las ciencias jurídicas. Yo de igual manera en el material les muestro algunos ejemplos de títulos en el área jurídica, porque más de alguno dice, pucha, abogado, pero sí puedo decir, digamos, que vamos a estudiar el desempleo, que vamos a estudiar esto, que vamos a hacer, vaya, podemos hablar de la pobreza, tenga cuidado que muchas veces hay temas, como ahí lo especifico y como la mayor parte de los literatos en investigación, le dicen de que los títulos y los temas traten en lo posible de que no sean muy amplios, ¿verdad? Sean los más específicos posible. Yo ahí les doy 2 tips. Bueno, son 3 tips. Para definir un título, usted lo primero que tiene que definir es el objeto del problema. Pero ojo, no nos hemos pasado a formular el problema todavía. Lo que pasa es que yo les digo, ¿qué es lo primero que va a definir dentro del título? Bueno, dentro del título usted va a ver qué es lo que va a investigar. Vaya, si por ejemplo, yo ahí les expongo, vamos a ver la violación de los derechos humanos en Honduras, que ese es el ejemplo que creo que ahí les dispongo en el material. ¿Ok? Pero si lo vamos a ver dentro de ese contexto, hay que ver cómo lo vamos a ver dentro del contexto jurídico. Porque igual yo les puedo decir, sí, vamos a estudiar el tema del desempleo, pero el desempleo es un tema social. Pero ¿cómo lo podemos relacionar a lo jurídico? Bueno, entonces enfoquémoslo a la violación de los derechos laborales. Ese es y puede ser un tema que sí lo pudiéramos enfocar dentro de ese sentido. Yo les decía, por ejemplo, ahorita se están dando situaciones en cuanto a la suspensión de los contratos de trabajo. Y se están dando, de cierta manera, en buena parte de los patronos, pues se da por la condición del COVID, ahorita, violación a los derechos laborales del trabajador, ¿verdad? Entonces, es importante que usted también pueda buscar un enfoque. Recuerden que usted para sacar temas o ideas de investigación puede hacerlo a partir de una lluvia de ideas y partiendo de todo eso, usted puede, vaya, en una conferencia que ustedes mismos puedan tener, ya sea vía WhatsApp o vía Zoom o en el momento que se puedan reunir como grupo, o que ustedes a través del chat de WhatsApp también puedan decir, miren, podemos definir este tema y dentro de este tema podríamos ver el título. Bueno, ahorita les hablé del primer elemento, el objeto, ¿verdad? Del problema, el objeto del título. El segundo es el espacio geográfico.
Tienen que definir a dónde ustedes van a desarrollarlo. Cuando hablamos de leyes, normalmente el espacio geográfico, ¿cuál es? Honduras, ¿verdad? Normalmente hablamos de ese espacio geográfico. ¿Por qué? Porque las leyes, no sé, al menos que sean o que tengan un carácter geográfico más controlado, vaya, por ejemplo, las leyes municipales, porque, por ejemplo, si hablamos de planes de arbitrios, solo se aplican en el casco urbano de una determinada municipalidad. Ejemplo, el plan de arbitrios, por ejemplo, de la municipalidad del distrito central. Si hablamos de eso, solo se aplica en el distrito central. Bueno, entonces, si vamos a un objeto de un problema, efectivamente, de ese lugar, solamente usted se va a ubicar en ese espacio geográfico. Y entonces usted lo va a definir o lo puede definir dentro del título, porque dentro del título puede estar implícito o no puede estar literalmente escrito. Ahí les doy el ejemplo en el material, por eso es importante que ustedes lo lean muy bien, ¿verdad? Y el tercer elemento es el periodo o el tiempo que usted va a investigar. ¿Por qué? Porque hay problemas en los cuales hay que ubicar en el espacio-tiempo. ¿Ok? Cuando usted vaya a formular el problema, se va a dar cuenta de lo que yo le digo. Cuando usted hace la pregunta, ¿qué es lo que va a buscar? El enfoque principal es el objeto del problema. Pero dentro del objeto del problema, usted tiene que limitar o delimitar esos tres espacios. El primer espacio es el espacio geográfico. Y el segundo espacio es el periodo o tiempo. Sí lo va a hacer en la actualidad, pero aunque sea en la actualidad o esté implícito, de igual manera usted se va a fijar que tiene que tomar como base un periodo. Vaya, si es por ejemplo esto del asunto del COVID, bueno, ¿desde cuándo tenemos el problema aquí en Honduras? Marzo del 2020. De marzo del 2020 para acá, ustedes se va a fijar que hay una serie de normativas que son los llamados acuerdos del Poder Ejecutivo, que la mayoría son los que han estado pues respondiendo a la gran parte de los elementos jurídicos que tiene el país actualmente. Pero también ya el Congreso ha dictado una serie de normativas que tienen que ver con esos PCM, ¿verdad? Que salen precisamente en base a la crisis que se está dando. Vaya, por ejemplo, hablemos del tema de corrupción que ahorita se está dando. Usted puede escoger un tema relacionado a eso y puede plantearlo dentro de lo jurídico también. Algo que se le está cuestionando, por ejemplo, a los entes que trabajan en el aspecto de corrupción, es precisamente si se puede hacer, por ejemplo, algo concurrente o algo a posteriori, como fue tema de discusión en el Tribunal Superior de Cuentas. Porque recuerden que es el ente fiscalizador del Estado. Pero si lo toca como tal, cuando identifica precisamente un acto de corrupción, si se puede tomar en el momento o se analiza de forma posterior. La ley orgánica del tribunal y su reglamento especifica que es a posteriori. Pero algo, ¿cuándo se convierte a posteriori? Bueno, desde que pasa tiempo pasado. Entonces, automáticamente, cuando un hecho se suscita, todo lo que ha sucedido hacia el pasado es a posteriori. Entonces, usted puede hacer ese análisis dentro de dicha situación o planteamiento. ¿Ok? Bueno, eso en ese sentido. Ahora, la otra situación, mis estimados, que es en la elaboración de esos 5 títulos, recuerde que tiene que ser dentro del campo de la disciplina, que son las ciencias jurídicas. Entonces, usted tiene que crear 5 títulos. Dentro de esos 5 títulos, entonces, usted lo va a elaborar en ese documento que nosotros llamamos documento de Google, ¿verdad? Aquí yo les dispongo varios tutoriales cortos en donde usted puede precisamente aprender a elaborar. Va a aprender, eso es lo bonito, no se preocupen, el objetivo es que todos aprendamos, ¿verdad? Porque recuerden que en la clase el saber solamente se da y se transmite, ¿verdad? A través de estos medios. Entonces, si alguno de repente tiene alguna dificultad, pues no duden en decírmelo, que vamos a buscar la manera de poder comunicarle precisamente el conocimiento. Ok. Bueno, y ahí aquí le dice qué es lo que va a contener el trabajo, miren, que es la portada. Si se fijan, aquí no les establezco un mínimo o máximo.
para no quebrarnos la cabeza, porque yo sé que la mayoría, esa fue una quebradera de cabeza en el periodo anterior, hubieron algunos que me entregaron trabajos bien complejos. Pero yo igual, a mí me gusta de que ustedes mismos me dialoguen y me dicen, mire, abogado, investigamos estos otros métodos. Miren, el conocimiento surge. Ahorita hablamos, por ejemplo, de una forma nueva de conexión. Está el conectivismo, donde todos nosotros conectamos precisamente lo que es el conocimiento. Entonces, es importante que nosotros afinemos ese conocimiento. Entonces, cada uno de ustedes puede transmitir un conocimiento que a la larga, pues, se puede constituir como tal. Después nos puede servir hasta para la misma clase. Por eso la importancia de tomar al final esas referencias bibliográficas, porque recuerden que así se constituye. Entonces, no se preocupen si de repente pues se extiende, pero aquí, como somos bien específicos en cada actividad, entonces cada actividad, pues en este sentido, usted solamente tiene que contestar estas tres afirmaciones. Primero, la pregunta. Y después usted tiene que redactar, permítame, que ya me salí de aquí, ok. De ahí tiene que redactar estos 15 títulos. 10 títulos en diferentes disciplinas. Ustedes ahí tienen que aprender a redactar títulos. La teoría da lugar a que usted aprenda a redactar títulos, ¿ok? Así que el objetivo de esta actividad es que usted sepa redactar, ¿verdad? Tercero, deben de ser títulos en el ámbito jurídico, porque recuerden que estamos estudiando ciencias jurídicas. Ahora, es importante que los redacten bien, porque recuerden que de ahí ustedes van a escoger un título, que ese título es el que van a utilizar precisamente dentro de lo que es, vaya, por decir así, van a utilizar para formular el problema y para redactar objetivos y para redactar la justificación de la investigación, porque esas son las otras dos actividades que hay aquí. Bueno, recuerden que es un trabajo en grupo, ¿verdad? Ya con los grupos ya confeccionados, algunos ya me dijeron que de repente se pasaron a otros grupos, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente si no se les olviden notificármelo para yo después hacer el cambio en la plataforma y después posteriormente hacer dichas valoraciones dentro del trabajo, ¿ok? Bueno, aquí está la guía rápida para crear precisamente un documento de Google, ¿verdad? Es bien práctico, bien sencillo. El único requisito que usted debe de tener es que debe de tener una cuenta de Google, nada más, ¿ok? Bueno, y ahí la estructura del trabajo que quiero que ustedes se vayan acostumbrando porque esta estructura es una estructura común en los trabajos que nosotros redactamos dentro de los trabajos de investigación en la universidad y en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahora, después, ¿qué es lo que usted va a enviar? El objetivo es que usted envíe cada una de estas cosas conforme vaya avanzando. ¿Por qué? Porque así vamos viendo si usted va trabajando bien. Pero ojo, el trabajo final se entrega una vez que ya tiene las 3 actividades. O sea que usted las puede ir modificando conforme vaya usted haciendo cada actividad. Aquí hay otro video en donde yo les digo cómo se comparte el trabajo que usted ya hizo, ¿verdad? Ahí yo les recomiendo que los miren. Si quieren aprenderlo todos, entonces ahí ustedes van a aprender cómo se comparte. Y en este caso se comparte un enlace. Ese enlace lo envían a mi correo electrónico, que ojo, yo solamente puedo verlo, no lo puedo modificar, ¿verdad? Y yo lo pido dentro del correo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque recuerden que es el único medio oficial. Pero ojo, como tiene que quedar dentro de la plataforma, el registro de ese trabajo, lo que sí pido es que el trabajo final, que usted lo tenga redactado en Drive, porque en el Drive es en la nube, ¿verdad? Que usted va a ir modificándolo y que usted al final va a hacer su entrega final. Ese trabajo en Drive sí me lo tiene que entregar el coordinador al final, ¿verdad? De la presente unidad. Y tiene que quedar subido aquí en la plataforma, porque el objetivo también es evaluarlo aquí en la plataforma. Uno, que aprendan a usar el documento de Google, que esa es una aplicación dentro del ámbito de la investigación. Y segundo, el otro objetivo es que siempre su trabajo quede registrado dentro de la plataforma. ¿Ok? Por eso les pongo que el plazo de entrega en todas las actividades es el día del examen, ¿verdad?
Recuerden que normalmente doy 2 días más. El 31 es viernes. Es más que seguro que si tiene algún inconveniente, yo les dé hasta el 2 de agosto como fecha tope. Así que métaselo aquí en la cabeza para que usted me diga, bueno, el abogado Quiroz me dijo el 2 de agosto. El 2 de agosto, pero la primera fecha perentoria es el 31 de julio, ¿verdad? Bueno, de ahí viene la actividad 2. La actividad 2 tiene la misma estructura. ¿Y usted qué es lo que va a ir haciendo? Ahora toca ver el planteamiento del problema. Por eso el objetivo de esta actividad es aprender a formular un problema de investigación. ¿Qué es lo que va a hacer? En el mismo documento que usted creó con anterioridad en la nube, lo único que va a hacer es irlo modificando y usted le va a ir agregando estas actividades que va haciendo aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Volvemos otra vez, miren, con el material suministrado en PDF, que es el resumen de la unidad 3, la lección más la investigación bibliográfica, usted me va a responder o va a redactar estas 3 cosas. Partiendo de la lista de los títulos redactados en la pregunta número 3, que es de la actividad anterior, que es la actividad 1, usted va a escoger un título, que va a ser el que usted se va a centrar en investigar. ¿Ok? Y usted, al momento de redactarlo, usted lo que va a hacer es precisamente redactar e investigar sobre ese tema. Ese va a ser su objeto de estudio como grupo, ¿verdad? Entonces, usted va a escoger ese título. Y a partir del mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a redactar un enunciado del problema, que ahí sí yo les pido que debe de ser de una extensión mínima de 3 páginas. ¿Por qué? Porque el enunciado viene a ser algo así como la piedra angular del marco teórico. Porque más adelante, ustedes si se fijan aquí, vemos el marco de referencia. Yo aquí no les voy a pedir construir un marco teórico, no. Eso sí no nos vamos a dedicar como actividad. Lo vamos a asumir partiendo de lo que ya hicimos. ¿Por qué? Porque lo más complicado y lo más difícil a veces es definir el tema, el título y formular el problema. Y después de formular el problema nos toca formular las hipótesis. Pero ese tema de las hipótesis lo vamos a evacuar en la siguiente actividad, que es el foro que hoy les subí precisamente para que ustedes vayan contestándolo y ya ustedes pueden ir participando, que ese trabajo sí es de forma individual. ¿Ok? Bueno, y la tercera cosa que usted tiene que hacer aquí es, bueno, son 2 cosas en sí, porque la primera solamente es que usted, dentro del título que usted escogió, ¿verdad? Ahí va a escoger de los 5 títulos que usted redactó en la actividad anterior, que son del ámbito jurídico, va a escoger uno. Y a partir de ese, ¿qué es lo que va a redactar? Un enunciado del problema. ¿Qué es enunciar el problema? Bueno, hay que leer el material para que usted entienda a qué me refiero con enunciar. ¿Ok? Y de ahí usted va a redactar la pregunta general, que es el planteamiento del problema de investigación, ¿verdad? Y usted también va a redactar 5 preguntas específicas. ¿Ok? También ahí les doy en el material un ejemplo de cómo se redactan las preguntas de la formulación del problema. Esta es la segunda actividad y es la segunda etapa en el planteamiento del problema de investigación. ¿Ok? Ahora, en la redacción del trabajo, si usted sí se fija, siempre es un trabajo en grupo. En el mismo documento que usted elaboró en el numeral 1, que es esto que está acá, de la presente actividad, recuerde que lo único que va a agregar es a la actividad que usted hizo con anterioridad, ¿verdad? Por eso dice, en el mismo documento elaborado anteriormente será agregado lo solicitado el numeral 1 de la presente actividad. ¿Por qué? Porque esto es lo que usted va a redactar como parte del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir sumando y agregando conforme va redactando el trabajo dentro de la nube o dentro del Drive, ¿verdad? O el documento de Google, que es propiamente lo que usted va a hacer. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, aquí va a seguir la misma estructura. La diferencia es que ya la introducción cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la primera introducción, ¿a qué se refería? Al tema de investigación. Entonces ahora usted va a agregar de que la introducción va relacionada a la formulación del problema de investigación. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es una introducción? Normalmente es
qué es lo que contiene el trabajo, cómo está dividido, qué fue lo que hizo, si tuvo limitantes o no tuvo. Hay que enfocarlo ahí dentro de dicha introducción. Después de eso viene el contenido. Bueno, en el contenido, como ya tiene lo de la actividad anterior, nada más tiene que agregar lo de esta actividad. En la actividad anterior que tenía, ¿verdad? Usted primero contestó por qué son importantes los temas o las ideas de investigación. Redactó 10 títulos en el ámbito de cualquier disciplina. Y tercero, redactó 5 títulos. Bueno, después va a volver a escribir el título que usted escogió en el ámbito jurídico, que es lo que le pide aquí, ¿ve? ¿Ok? Y después que usted escoge ese título, entonces usted va a redactar un enunciado que como mínimo tiene que tener 3 páginas y después va a redactar o va a formular el problema. ¿Qué es formular el problema? Redactar el planteamiento del problema, que es la pregunta general, y va a redactar como mínimo 5 preguntas específicas. Muchos me dicen, pero ¿cómo sacamos las preguntas específicas? Bueno, jóvenes, ¿cómo usted va a saber eso? Leyendo la teoría, investigando, sabiendo de dónde es que usted va a tocar precisamente cada una de esas preguntas. Generalmente la pregunta número 1, la pregunta número 2, tienen que ver con lo que usted pretende lograr dentro de la pregunta general, porque recuerde que las preguntas específicas son como subpreguntas de la pregunta general. La tercera pregunta o la cuarta son fenómenos que están relacionados con el problema en cuestión. Y la quinta pregunta normalmente tiene que ver con alguna propuesta de solución que usted tenga al problema objeto de investigación. ¿Ok? Más o menos usted vaya haciendo esa idea porque eso lo va a ir viendo dentro de los materiales que yo le estoy suministrando. Ok, entonces aquí usted va a terminar y va a culminar esta actividad, ¿verdad? Miren. El envío se efectuará enviando el enlace del documento vía correo electrónico y aquí les pongo a qué dirección. Si usted lo va haciendo, vaya haciéndolo, no importa. Usted me dice y me notifica. Abogado, ya hicimos la primera actividad. Y si ustedes quieren que yo se las revise, se las puedo ir revisando, no se preocupe. Y ahí mismo yo les puedo ir dando algunos tips o algunas cosas para ir corrigiéndolo. Para que así al final, usted, por decir así, en la entrega final del trabajo, que son las 3 actividades, vaya muy bien redactado. Aquí sí va a ser algo así como retroalimentación. Lo único que sí me tiene que notificar, ya sea a través de algún correo interno o ya sea a través del chat. Abogado, fíjese que ya le enviamos a su correo electrónico ya el documento actualizado hasta la actividad 1 o a la actividad 2 o a las 3 actividades, no importa, ¿verdad? Recuerden que la entrega final se verifica subiendo el documento en la plataforma también, ¿verdad? Que ahí es donde ustedes tienen que ir trabajando. Una es dentro del Drive o dentro del documento de Google que ustedes van a ir compartiendo y donde todos pueden participar del mismo, pueden editar el documento. Ahí en el video que aparece arriba se les muestra cómo pueden editar entre todos los que estén dentro del grupo para poder editar el trabajo. Se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Dentro del mismo. Ok, de ahí viene la última actividad que está relacionada con estas 3, con el material de la clase. Aquí usted va a redactar objetivos y una justificación de la investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leer la teoría. Miren, aquí le vuelvo a decir, miren, con el material suministrado en PDF de la unidad 2, la lección y la investigación bibliográfica, mínimo 3 referencias bibliográficas, entonces aquí va a ser otro agregado al trabajo anterior, va a ser en el mismo documento de Google, ¿ok? Usted va a ir agregando un objetivo general, 5 objetivos específicos y una justificación de la investigación, ¿verdad? Dentro de los materiales hay ejemplos y dentro de los textos que yo le estoy suministrando, que están como bibliografía, también hay ejemplos. Entonces ustedes también pueden ver dichos ejemplos, ¿ok? Ahora, para redactar el trabajo, igual es en grupos, es el mismo trabajo que hemos venido haciendo desde la actividad anterior de la unidad 1, ahora lo volvemos a retomar el mismo grupo. En el mismo documento elaborado anteriormente, miren, el numeral 1, o sea, se va todo concatenado y todo relacionado. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque del título parte la formulación del problema,
la pregunta general. Vaya, no lo dije en el material, pero si usted se fija, normalmente el título usted lo convierte en pregunta. Después de que usted convierte en pregunta dicho título, usted lo convierte en objetivo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, usted mire el título. Si el título, por ejemplo, que yo diera, vaya, lo primero que se me viene aquí a la cabeza, puedo decir, vaya, vamos a hacer un estudio de las causas y consecuencias de la violación de los derechos del trabajador, ¿verdad? En la actual pandemia del COVID-19 en Honduras, de marzo hasta la fecha. En el título que estoy haciendo, si ustedes si se fijan ahí, ¿cuál es el objeto? Violación de los derechos laborales durante la pandemia. Ese es el objeto. ¿El espacio físico geográfico cuál es? Honduras, porque ahí es donde se aplica precisamente la violación de los derechos. ¿Y el periodo cuál es? Ahí lo menciono. Es desde marzo hasta la fecha. Entonces, esos son los 3 aspectos que tiene que ir en el título. Después, bueno, veamos, vamos a redactar el enunciado. Bueno, ¿qué es el enunciar? Es describir el problema actualmente. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hay que ir investigando sobre el mismo. ¿Qué significa investigar? Ir viendo qué es lo que ahorita se está hablando en relación al problema. Las características, las definiciones, los ejemplos, lo práctico, lo pragmático que se está dando ahorita en la práctica. ¿De dónde va a tomar? De documentos que usted mismo puede ir obteniendo como fuentes. ¿Cuál es la fuente que a usted le interesa? Las noticias, los artículos periodísticos, los trabajos de seminarios, de normativas que de repente en donde usted va tomando precisamente cada uno de los cambios que se están dando ahorita. Vaya, estos simposios, estos seminarios pueden ser, si usted ingresa ahí, puede usted escucharlos y usted decir, por ejemplo, el doctor Jorge Herrera, que es doctor en Derecho Laboral de la facultad y que es el que dirige el Departamento de Derecho Laboral, habló sobre tal problema que tiene relacionado a lo que es el tema actual. Bueno, entonces eso es una fuente primaria. De ahí va a tomar y ahí va a ir redactando lo que es el enunciado. Después viene la formulación del problema. ¿Cómo convierte ese título a pregunta? Bueno, si yo dije que en el título era que íbamos a hacer un estudio de las causas y consecuencias de la violación de los derechos del trabajador durante la actual pandemia del COVID-19 en Honduras, entonces, ¿cómo podría convertirlo como pregunta? Bueno, ya está implícito ahí, solamente hay que quitar esa primera parte. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos del trabajador debido a la pandemia del COVID-19 en Honduras en la actualidad? Bueno, o de marzo a la actualidad. Entonces, ahí usted ya redacta la pregunta general. Ahora, ¿cómo sacamos las preguntas específicas? Bueno, dentro de la misma pregunta general hay implícitas 2 preguntas. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? ¿Sí o no? Ahí está planteado. Bueno, la tercera pregunta les dije que podría ser el enfoque de algún fenómeno relacionado a lo que está afectando ahorita actualmente. Vaya, puede ser las políticas de Estado. Están bien planteadas las políticas de Estado. El Estado defiende, por ejemplo, la posición laboral o del derecho laboral en relación a los derechos adquiridos del trabajador. O los determinados patronos, cómo violentan precisamente ese derecho, qué fenómeno se relaciona directamente con esta situación. Vaya, ahí va a ir enfocada la tercera y cuarta pregunta. Y la quinta pregunta, entonces usted la va a enfocar dentro de la situación de cómo usted puede proponer alguna solución al problema objeto de investigación. Ahora, en esta actividad también se me dice redactar objetivos. Ahora, ¿de dónde sacamos el objetivo general? Viene del título y viene de la pregunta. Si vamos a hacer un estudio, ¿cómo puede convertir la palabra estudio en objetivo? Nada más tiene que hacerlo en un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en infinitivo de estudio? Bueno, estudiar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el verbo en infinitivo, tal como lo hablamos en el material, es que nos está planteando el hecho de que tenemos que determinar una acción. Entonces, si es un estudio que vamos a hacer dentro del título, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Estudiar las diferentes causas y consecuencias
¿verdad?, de la violación a los derechos del trabajador durante la actual pandemia del COVID-19 de marzo a la actualidad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya lo convierte en objetivo. ¿Cómo convertimos ahora, cómo hacemos los objetivos específicos? Los objetivos específicos vienen de las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque recuerden que cuál es el sentido de redactar objetivos. El sentido de redactar objetivos es lograr el fin que se está proponiendo dentro de lo que es la investigación misma. Porque recuerden que los objetivos vienen a ser la guía de cómo vamos a llegar a llevar a cabo precisamente dicha investigación y cómo vamos a lograr resolver el problema en cuestión. Entonces, ¿de dónde viene el objetivo general? Bueno, viene del planteamiento del problema y consecuentemente del título de investigación. Y las preguntas, y los objetivos específicos vienen también de las preguntas que ya redactamos con anticipación. Entonces, si se fijan después al final, también se propone y que ustedes tienen que redactar una justificación. El tema de la justificación también está profundizado en los materiales que yo les estoy dando y también está profundizado en los libros y los textos que nosotros ponemos como lecturas complementarias. Ahora, aquí si ustedes se fijan, la estructura es la misma. ¿Cómo va a ir cambiando? Bueno, que la portada, ahí ustedes sí tienen que poner el cambio de portada, ¿qué es? En la primera portada es el tema. En la segunda portada es tema y formulación del problema o la formulación del problema. Y aquí ya sería el proceso investigativo desde la etapa del tema de investigación, la formulación del problema, los objetivos y la justificación del estudio. Entonces, esa sería su portada. Dentro de lo que es propiamente lo que se le solicita o que ha investigado a la suma de las 3 actividades que usted va desarrollando. Bueno, la introducción ya no solamente pondría lo que se dio en la primera actividad. No, el presente trabajo es una recopilación, una investigación bibliográfica, es un análisis, es una práctica, ¿verdad?, de las etapas del proceso de investigación científica. Desde la formulación del tema de investigación hasta lo que es el planteamiento del problema de investigación en cuanto a la redacción de objetivos, a la redacción de las preguntas de investigación y a la redacción de la justificación del estudio. Que recuerden que esos son los elementos del planteamiento del problema, que eso está también dentro del material, ¿verdad? Y el contenido, nada más es ir sumándolo al contenido anterior, porque recuerden que es un documento que usted está creando en la nube, ¿verdad? O un documento de Google o un documento en Drive, ¿verdad? Como se le dice formalmente en el ámbito tecnológico. Y las conclusiones, usted las va agregando conforme usted va concluyendo de acuerdo a cada actividad. Nada más tiene que irlas sumando, ¿verdad? Irlas agregando conforme usted va desarrollando el estudio. Y la bibliografía igual. Lo único que recuerde es que la bibliografía tiene que ir ordenada de forma alfabética. No se le vaya a olvidar porque no tiene que ir sumada a la anterior, no. Sí se suma, pero tiene que ir ordenada alfabéticamente, porque recuerden que así es como se van tomando las referencias. Recuerden que al final pueda que tengan como son 3 actividades, más de 3 referencias por cada actividad. O sea que al final le pueden ir sumando hasta 9 referencias bibliográficas dentro de lo que es la incorporación de la bibliografía. Bueno, la entrega del trabajo final, como les había dicho, tienen que también quedar registrada dentro del campus, ¿verdad? No se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Que eso es muy importante para que ahí ustedes puedan tomarlo en cuenta, porque ustedes me van a entregar el enlace, que me lo van a enviar vía correo electrónico, que recuerden que yo voy a tener la capacidad, ustedes me van a dar un permiso para poder ver ese documento de Google, que es el trabajo de estas 3 actividades, ¿verdad? Y al final el coordinador, ¿cómo lo va a evidenciar? Bueno, yo lo reviso en Google, le doy el visto bueno y una vez que ustedes ya lo entregan finalmente, entonces el coordinador me va a subir el trabajo en la plataforma en representación de todos los del grupo, ¿verdad? Que ahí va a tener el mismo esquema, el mismo orden del cual está precisamente acá. Y aquí se les explica cómo van a subir al final. La fecha final, por eso se los pongo en rojo, es el viernes 31 de julio del 2020. Que recuerden que siempre
vamos a dar de repente hasta el 2 de agosto en caso que se les presente algún inconveniente. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 actividades que ustedes tienen que desarrollar y que dependen del contenido que ustedes están viendo dentro de lo que es el proceso de investigación científica. ¿Ok? Bueno, de ahí, después les aparece aquí al final un foro, ¿verdad? Y este foro sí es individual, ¿verdad? Este trabajo, aquí están las instrucciones, tienen que ver este video, tienen que responder esta pregunta que aparece aquí, y para poderla responder tienen que cumplir estos requisitos que aquí está, ¿verdad? Este foro sí tiene como fecha tope el 31 de julio, ¿verdad? Ahí sí tienen como fecha término para poder entregar. Y donde tienen que hacer su participación, recuerden que al igual de que todos, es en el tema. Ahí es donde tienen que hacerle clic para poder hacer su participación dentro del foro, ¿verdad? Entonces, esas son las actividades que hasta ahorita tenemos montadas dentro del campus. Hay una actividad más que esa se la voy a subir mañana, ¿verdad? Que esa es, si es un trabajo individual. Bueno, lo vamos a hacer en grupo para que sea un poquito más fácil para todos, en donde tienen que hacer un mapa conceptual, pero yo les voy a definir cómo lo van a hacer y ahí sí les voy a explicar a partir de qué lo van a hacer y siempre es en razón del contenido de la unidad 2, ¿verdad? No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen alguna duda. Abogado, yo le quiero hacer una pregunta. Dígame, Marta. O en los títulos que podemos nosotros crear o elaborar, podemos poner algo así acerca del nuevo código. Sí, sí se puede. Sí, perfectamente. Ahí mismo, ¿verdad? Vaya, por decir, si nosotros llegamos a tomar ese tema como para investigación ya del grupo, no sé cómo en qué especificarnos, como qué preguntas sacar, pues ya en las específicas, en la pregunta general, porque como hay tanta información de eso y es bastante complejo el tema, entonces como que es bastante interesante, pero al mismo tiempo como que se da bastante dificultades al momento de querer abordarlo. Porque en mi caso, a mí me gustaría ese tema, pero como le digo, no sé como qué preguntas específicas poner. Bueno, ¿cómo se va a dar cuenta, Marta? Desarrollando precisamente el contenido de la investigación que ustedes van a ir haciendo. Usted misma lo dijo, tal vez ahorita usted lo toma a consideración así como está ahorita, porque usted tiene un conocimiento bien amplio del tema. Pero ¿cómo va a ir aterrizando? Bueno, tomando la teoría que está ahí en la lección y en el resumen y en la investigación bibliográfica que usted haga para ir aterrizando la idea. Usted va a aterrizar en una idea ¿cómo? Definiendo un título. Y dentro del título, ¿usted qué va a hacer? Va a definir el objeto, va a definir el espacio físico-geográfico y va a definir el periodo en el cual va a investigar. A partir de ahí, usted como que ya se le va a ir haciendo un poquito más fácil. ¿Para qué? Va a redactar un enunciado. ¿El enunciado de qué le va a servir? Para investigar. El enunciado es algo así como un pequeño marco teórico. Ustedes se van a fijar, es parecido a un marco teórico. Por eso les digo que el enunciar el problema es como la piedra angular, es la primera piedra en lo que es propiamente el estudio del marco teórico, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, propiamente en ese espacio es que usted va a desarrollar. Entonces, claro, para ahí va a ir aterrizando, ¿verdad? Porque no solamente se va a quedar arriba, porque si nosotros vemos el problema, vaya, es como que yo le diga, Marta, vamos a estudiar el problema que tiene Honduras de la pobreza. Óigame, yo creo, usted nació y somos pobres. Yo nací, somos pobres. Mis papás nacieron, fueron pobres, pues, ¿verdad? Mis abuelos nacieron, lo que pasa es que el matiz del problema es distinto con la evolución de los tiempos. Entonces, por eso es que recomiendan que para que no nos quedemos tanto en la nube, bajemos y aterricemos propiamente en lo que nosotros queremos. Por eso es importante esos 3 elementos que les digo. Por eso les digo, ahí están en el material, tips les pongo. Y eso no está en ninguno de los libros que yo les doy. ¿Por qué? Porque yo lo he aprendido precisamente en la práctica. Si usted aprende a definir más concretamente el problema,
Vaya, imagínense que de repente tome específicamente algún aspecto problemático de alguna comunidad. Lo puede hacer perfectamente, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Define un poquito más el espacio físico geográfico. Así el objeto está más reducido y es más fácil resolverlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con aquellas investigaciones que son demasiado amplias? Nunca terminan, Marta. Vaya, hablar de pobreza en el país es hablar de diferentes formas, maneras, matices, situaciones, etcétera. Pero es distinto que yo le diga, bueno, ¿cómo ha tomado el tema de pobreza, por ejemplo, en una determinada comunidad que tal vez ya ha alcanzado un desarrollo económico, ha alcanzado un desarrollo jurídico? Vaya, ¿se acuerdan ustedes las llamadas ciudades modelos que fue Pompa en aquel inicio de jurídico? Y miren que solamente quedaron en papel, porque ahí está el derecho. Pero las ciudades modelos como tal, pragmáticamente no se dieron aquí en nuestro país. Pero no distinto a lo que es propiamente de mundo. Usted mire, por ejemplo, en Oriente y buena parte, por ejemplo, de los países que están, por ejemplo, muy cerca de Japón, toda esa parte de Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, etcétera, etcétera, se va a fijar que ahí hay ciudades modelo, ¿verdad? Ahí sí ha alcanzado un apogeo ese tipo de consecuencia jurídica, ¿verdad? Ahora, yo les hablo de un tema cualquiera, de lo que primero que se me viene a la mente. Por eso es importante, Marta, que ustedes definan muy bien el problema, definan muy bien el espacio físico y definan el periodo en el cual ustedes van a hacer esa previa investigación. Recuerden que no vamos a hacer algo concreto, ¿verdad? Porque no nos va a quedar tiempo. Si apenas recuerden que en esta segunda unidad nos queda lo más, son 10 días, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer a manera de ejemplo, a manera práctica, ¿verdad? Para que así ustedes puedan aprender a redactar preguntas, puedan redactar objetivos y puedan redactar un título de investigación. Por eso el objetivo de esta actividad es que ustedes, a partir de ese primer paso, que es plantear el problema de investigación, ustedes, por ejemplo, en el seminario de investigación, ya cuando lo vayan a hacer, se les vaya a hacer más fácil. Ya ustedes van a poder manejar realmente cómo se redacta un tema, cómo se define un tema de investigación, cómo se redacta un título de investigación, cómo hacemos los criterios para plantear correctamente un problema de investigación y cuáles son los elementos para desarrollarlo. ¿Ok? Marta. Sí, abogado, muchas gracias. Ahora ya tengo en claro que primero tenemos que llegar a plantear bien el título de la investigación, luego indagar en información para de ahí, a partir del título, ya estar seguro del título, pues empezar a sacar las preguntas. Así es, sí, así es. Samir me levantó la mano. Dígame, Samir. Sí, acerca de los 10 títulos que vamos a poner, tenemos que ver con referencias bibliográficas o de nosotros va a salir. Recuerden de que si los títulos, vaya, por ejemplo, ustedes lo crean, Samir, usted va a decir de que son autoría de ustedes, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, hay títulos que ustedes van a ver dentro de la teoría que, vaya, por ejemplo, el texto de Bernal tiene, no me acuerdo en qué página, ahí les pongo el número de página, donde hay varios ejemplos de títulos en distintas disciplinas. Tomen como base los mismos títulos y ustedes mismos créanlos, ¿verdad? Confecciónenlos, de tal manera ustedes puedan aprender a redactar títulos, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar, Samir, va a ver que se les va a hacer más fácil. Fíjense que aunque no lo parezca, pero para hacer una investigación, lo más difícil es empezar por el principio. ¿Se van a fijar? Ese es lo más complicado, es la idea de la investigación, es lo primero. ¿De dónde surge precisamente eso? Bueno, yo ahí les recomiendo de lo que ustedes más manejan. Vaya, de repente algunos de ustedes trabajan en la corte, trabajan en alguna institución pública, trabajan en la empresa privada o de repente trabajan en una economía informal o trabajan en cualquier distintas actividades o ustedes como estudiantes también, porque dentro del ámbito jurídico hay muchos aspectos que de repente están relacionados. Se van a fijar ustedes. Por eso tienen que hacer una lluvia de ideas para poderlo plantear. Entonces, si ustedes de repente los consiguen de otro lado, cítenlo ahí. Respeten la autoría, ¿verdad? Pero si ustedes mismos lo redactan, entonces ustedes los ponen como propio, no hay problema.
Ok, muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Ahí dice que, sí, una consulta más. Ahí dice que la entrega dentro de 9 días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Recuerde, Samir, que siempre tienen más tiempo. En realidad, el tiempo final que tienen es hasta el 2 de agosto. ¿Ok? Abogado, yo tengo una pregunta. Dígame, Marcela. En el sentido en el que, por ejemplo, varios grupos ya eligieron su tema de investigación y por X o Y razón, varios grupos llegan a concretar un tema parecido o sea igual, por ejemplo. ¿Cómo haríamos ahí para poder saber qué grupo tiene su tema para que no vaya a ser repetitivo? No, no importa, Marcela. Recuerde que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? De repente ahorita el tema de moda, ¿cuál es? COVID. El tema que de repente ahorita estamos viendo es corrupción, ¿sí o no? El tema que ahorita estamos tocando es derecho penal. Bueno, entonces de repente van a haber muchos temas que se van a relacionar con esos aspectos. Por eso, ¿cuál va a ser el secreto? No se preocupen que de repente cada quien va en sus grupos va a desarrollar un tema distinto, de repente con un enfoque distinto, aunque sean muy parecidos, ¿verdad? No se preocupen, porque el objetivo más bien es que ustedes puedan desarrollarlo de tal manera, puedan sacar sus propias ideas, ¿verdad? Entre más amplio sea en ese sentido, pero más específico al mismo tiempo, de poder definir muy bien esos tres elementos que yo les digo, yo les aseguro que ustedes van a aprender a redactar muy bien un planteamiento de un problema de investigación. Ok, perfecto, esa era mi duda. Marcela. Ok, ¿alguien más, jóvenes? No, abogado. Quedó muy bien explicado. Miren, lo que va a venir en el examen es lo que está, ya saben, en la lección, que recuerden que no va a haber más contenido, ya lo que está ahí en la lección es lo que ustedes van a ver dentro del examen y son las actividades y el material resumen que nosotros vamos a desarrollar. No va a haber otra clase, recuerden, les vuelvo a repetir, porque algunos de repente me han escrito diciéndome esa parte, no, sino que la unidad 2 solo va a tener una sola clase, ¿verdad? Lo único que si ustedes se fijan es un material donde está completo, está resumido todo lo que es ese proceso de investigación científica hasta la hipótesis de investigación. Ojo, ¿verdad? Porque en la tercera unidad ya nos va a tocar ver, por ejemplo, la población y muestra, ya van a ver la etapa de experimentación, ya van a ver ustedes cómo se hace el anteproyecto del análisis de las técnicas, ¿verdad? De las técnicas que nosotros vamos a aplicar. Bueno, foros, recuerden que ahorita solo hay uno, ¿verdad? Para esta unidad solamente hay uno, es el foro de la hipótesis, ¿verdad? Solo uno, no se preocupen, no va a haber más. Para esta unidad solo falta una tarea más, que esa se la voy a subir el día de mañana, ¿verdad? Que de igual manera es en grupo, ¿verdad? Para que ustedes la puedan entregar hasta la fecha final, que es el 2 de agosto, ¿verdad? Que esa va a ser la fecha final. Por eso les pongo un fin de semana, porque queda cerrado hasta esa fecha, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? No sé si tienen alguna otra duda. Pues disculpe, abogado, que tenía problemas de conexión y no sé si ya le han hecho la pregunta, pero es conforme a los documentos que tenemos que crear en el Google Docs. Son 3 actividades y cada actividad va a ser un documento aparte o solo se va a ir modificando a medida que se vaya presentándosele a usted. Ok. Recuerden que el documento que van a crear de entrada es un documento de Google, ¿verdad? Un Google Docs, le dicen en inglés. Así es. Bueno, ese lo van a subir en la nube, ¿verdad?
y lo van a ir modificando conforme ustedes Así. vayan avanzando. Sí. Ya cuando vayan a entregar la actividad final, Ok. ustedes me envían el enlace, yo lo reviso y ustedes también a la par lo van a pasar en un documento en Word y el coordinador me va a subir para constancia del trabajo que ustedes me hicieron en Google Docs, porque recuerden que eso queda en la nube, pero no queda en la plataforma, ¿ok? Así es. Entonces, lo único que van a hacer, el trabajo que se les va a hacer es copiar lo que está en el Drive y pasarlo a un documento en Word. Y ustedes, el coordinador me lo va a subir para que así quede la constancia del trabajo y lo que yo revisé en Drive, claro, y que quede a constancia en el trabajo final que me entreguen en Word, entonces yo ahí les voy a poner su nota final. Ok, perfecto, abogado. Gracias. Vaya, pues. La importancia aquí, Lisbeth, y todos, compañeros, es que ustedes vayan avanzando de a poco, ¿verdad? En cada uno de los trabajos. Ahí váyanse dividiendo, ¿verdad? Las actividades para que de esa forma ustedes vayan cumpliendo con su meta. Ustedes háganse un cronograma de trabajo, por ejemplo, divídanse. Bueno, vamos a hacer esta primera etapa en esos 2 días, ¿verdad? Y usted de repente va a ir entregando cada una de las actividades conforme vaya avanzando. Porque recuerden que todas las actividades están relacionadas, ¿verdad? Por eso no les puse 3 actividades por separado, ¿me entienden? Sino que se las puse todas en la misma actividad, en el mismo trabajo, para que así de esa manera ustedes vieran que están relacionados esos 3 trabajos, que al final son 4 cosas las que van a entregar, ¿verdad? Así es, abogado. Ok. ¿Alguien más, estimados? Abogado, con el enlace del documento, se lo vamos a enviar así entre todos, simplemente la coordinadora del grupo, para ir mostrando los avances. Recuerde que una cosa importante, Marta, y es excelente que usted me haya hecho la pregunta, es que el coordinador tiene que compartírselos no solamente a su servidor, se los tiene que compartir también a todos, porque todos lo van a trabajar, ¿me entienden? El objetivo es que todos lo trabajen en la nube, para que el documento tenga la autoría de todos. Por eso es importante que no solamente es que el coordinador trabaje él solo. Alguien, no me recuerdo quién me hizo la consulta. Creo que fue, ya se me perdió mi compañera que estaba escribiendo ahorita, fue Marcela. Marcela me comentaba que de repente el trabajo se iba entregando por parte del coordinador, pero lo importante es que todos lo tengan. ¿Por qué? De repente pasa que el coordinador no continúa dentro del trabajo de grupo. Si lo comparten todos en el mismo Drive, ya tienen de dónde poder continuar el trabajo que ustedes han llevado a cabo. ¿Me entienden? Entonces, la importancia es que todos lo tengamos. El enlace se comparta con todos. Claro, a su servidor no le van a dar, como recuerden que lo van a enviar a un correo distinto a Drive, ¿verdad? Porque Google. Yo les diría, mándemelo a mi correo de Google, pero no. Porque recuerden que tiene que quedar constancia de que también en un medio oficial es el correo oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, yo solamente lo voy a poder ver, no lo voy a poder modificar. Claro, yo en ese correo les voy a poner las observaciones, les digo, miren, hay que hacer estos cambios. Claro, si van entregando actividad por actividad. Si al final me entregan toda la actividad, yo ahí mismo se los voy a revisar, pero recuerden que no deben de dejar de subirlo a la plataforma para que así queda constancia de la entrega final del trabajo de estas 4 actividades. De las 3 actividades, perdón. ¿Verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda que de repente tenga sobre la clase, sobre el tema, sobre la unidad, sobre las actividades, sobre los trabajos? Sí, licenciado, ¿cuándo será la próxima clase? Ok, como siempre, siguiendo la tónica de trabajo que hemos venido haciendo, Samir, va a ser el próximo jueves. ¿Ok? Porque yo el próximo jueves
ahí vamos a ver cómo vamos dentro del trabajo que ustedes ya comenzaron. Ahí si ustedes ya van profundizando, ya van ustedes evaluando el conocimiento, ya van viendo cuáles son las limitantes que han tenido y ahí las vamos evacuando. Entonces, yo les tengo que dar seguimiento, ¿me entienden? Entonces, es importante que nos sigamos viendo cerquita, ¿verdad? Hoy es martes, así que nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Siempre a la misma hora, a las 4 en punto, y no se preocupen que siempre voy a subir este video a la plataforma. Yo lo trabajo siempre por la noche, por aquellos que de repente tuvieron algún inconveniente para poderse conectar, ¿verdad? Para que lo tengan también como respaldo dentro de los trabajos que ellos están realizando. Vaya, ahorita solamente se me han conectado 30, ¿verdad? Y recuerden que ¿cuántos somos en la sección? Somos más de 60. ¿Verdad? Entonces, a un poco más de la mitad yo sé que van a tener dudas, pero ahí ustedes me van a colaborar como están dentro de cada uno de sus grupos, van a ir ahí profundizando y explicándoles qué es lo que van a hacer y siempre va a estar el soporte dentro de la plataforma y siempre recuerden que yo se los mando al chat de WhatsApp, ¿verdad? Para que ahí ustedes lo tengan y que de repente lo quieran ver ahí en sus celulares, ¿verdad? Entonces, Samir, nos vemos el otro jueves a las 4 de la tarde. Ok, muchas gracias, licenciado. Y ahí si tienen más dudas, no se preocupen, no duden en consultarme, no duden en preguntarme, que para eso estamos, ¿verdad? Para poder ayudarles a seguir adelante con su clase, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más, jóvenes? No, abogado. No. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy, estimados. Gracias por haber asistido este día a esta conferencia, pequeña conferencia de dudas y respuestas en relación a la unidad 2. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde, ¿ok? Bueno, gracias, abogado. Ok, abogado, muchas Ok. gracias a usted también. Vaya, pues cuídense mucho y que Dios les bendiga. Hasta pronto. Feliz noche, abogado. Gracias. Vale, gracias.